Muy buenas tardes, amigos. Les habla María Antonieta Díaz de GBS Group y aquí estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas de esta semana. Así que pues bienvenidos y vamos a comenzar con sus preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el Tax Organizer? Bueno, el Tax Organizer es una herramienta que comúnmente los preparadores de impuestos utilizamos para que puedas colocar toda la información necesaria. Pasas por información personal, de dependientes, tus ingresos. Hay preguntas relevantes en ese Tax Organizer que te ayudan le ayudan al preparador a determinar las responsabilidades fiscales que tiene. Entonces es una herramienta muy útil para consolidar la información importante y relevante para que sea factible preparar una declaración de impuestos. Así que les recomiendo, nosotros tenemos una herramienta online que les permite llenar el Tax Organizer de la forma más organizada posible y subir los documentos de soporte requeridos para su declaración. Así que es bien importante que puedan, sé que toma un poco de tiempo, algunas personas incluso le incomoda porque hay muchas preguntas, a veces se siente que son preguntas repetitivas, pero realmente desde el punto de vista de la información que necesitamos es importante que podamos cada año estar seguros de que las cosas se mantienen o qué cosas han cambiado, así que es muy importante que puedan completarnos el Tax Organizer. Segunda pregunta, ¿por qué tengo que hacer una declaración en cero de mi compañía si no tengo operaciones ni cuenta de banco? Ok, dependiendo del tipo de compañía que tienes, si tienes una corporación, una C Corporation, es irrelevante si no tienes cuenta de banco, no tienes movimiento, tienes que presentar una declaración. En el caso de que tengas una LLC, si la LLC es de un solo miembro, un sole proprietor, si no tiene movimiento no vas a tener tampoco que presentar nada porque se presenta en la declaración del dueño. Ahora bien, si es un partnership, y no tienes ningún tipo de ingresos ni de gasto, ningún movimiento, entonces no es requerido presentar la declaración de partnership. Entonces va a depender de qué tipo de organización tienes. Con muchísimo gusto pues podemos ayudarte a determinar si tienes la obligación o no de presentarla. Siempre también digo, para ser conservador, ante la duda mejor preséntala y evita responsabilidades que no hayas cumplido. Ok. ¿Qué impacto tiene el tener un seguro de salud de Obamacare para el 2018 y 2019? Bueno, esta es una pregunta que mucha gente me hace, hay mucha información en las redes y muchos comentarios que se escuchan. No hay nada definido, pero sí han habido intentos de pasar ciertas regulaciones que puedan afectar a personas que hayan pedido beneficios del gobierno. Algunas personas creen que el Obamacare no califica dentro de eso, sino más bien otros beneficios federales como food stamps y otras cosas. Sin embargo, para ser conservador, si usted está en un proceso de visa de no inmigrante, como una visa de inversionista o una visa de ejecutivo transferido o una visa de estudiante, lo ideal es que no tome beneficios de Obamacare, sino que pague su seguro de salud y no asuma beneficios de ese tipo. Ahora, es diferente ya cuando usted está en un proceso ya de residencia, que es un residente permanente en los Estados Unidos y tiene Green Card, donde puede hacer uso de beneficios que pueda tener. Sin embargo, siempre les recomiendo que estén pendientes de cualquier cambio que pueda surgir, porque constantemente están actualizándose informaciones y el gobierno está tomando medidas diferentes cada vez. Una cosa que sí es muy importante es que para poder calificar al Obamacare existe un requerimiento de nivel de ingresos. Entonces es muy importante que si usted tiene ingresos internacionales, también los tome en cuenta para efectos de los ingresos que le solicitan para el Obamacare. O sea, no solamente porque al final su declaración de impuestos, si usted vive en los Estados Unidos y es residente fiscal, incluye sus ingresos a nivel mundial. Entonces no es solamente que si gané o no gané ingresos en Estados Unidos o cuánto gano en Estados Unidos, sino cuánto gano a nivel global.
Entonces, que tomen en cuenta eso para ver si realmente pueden hacer uso del beneficio no cumpliendo con los requerimientos de nivel de ingresos que tienen. Y con mucho gusto pues podemos evaluar el caso específico de cada uno y ver si es conveniente o no, puede traerle consecuencias el asumir el beneficio de Obamacare. Incorporé una empresa extranjera en el estado de Florida. ¿Tengo obligaciones fiscales como persona y las tiene la empresa? Si usted registra una compañía extranjera, estamos hablando de una compañía que tiene residencia fiscal en otro país y la registra en la Florida o la registra en cualquier otro estado de los Estados Unidos, esa compañía, y lo está haciendo solo con la idea de abrir una cuenta de banco, no de tener operación, porque si usted decide con esa compañía abrir una oficina, porque una empresa extranjera puede abrir una oficina y hacer una operación en Estados Unidos y tener empleados y vender desde acá, en ese caso hay todas las responsabilidades fiscales que tienen que ver con la operación que tiene dentro de Estados Unidos y va a tener que reportarle al gobierno de Estados Unidos las ventas y y va a tener que hacer una declaración para reportar esa operación comercial que tiene con sus ingresos y sus gastos y costos. Ahora bien, si usted está registrando esa compañía y solo tiene una cuenta de banco y no va a tener operación en Estados Unidos, no está haciendo ningún comercio, digamos, en Estados Unidos, entonces no va a tener responsabilidad. Pero hay que tener mucho cuidado de no, digamos, contaminar la operación, porque si, como le dije, abre una oficina, tiene empleados, tiene una operación o hace ventas desde aquí, entonces sí va a tener responsabilidad fiscal. Es bien delicado y hay que organizarlo muy bien, planificarlo muy bien. Con mucho gusto podemos ayudarlo si está interesado en abrir o registrar su compañía extranjera en los Estados Unidos porque necesite abrir una cuenta de banco para sus operaciones internacionales. Lo podemos ayudar y asegurarnos de que se cumplan todos los requerimientos para que no tenga responsabilidad fiscal dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué invertir en los Estados Unidos y no en otro país? Bueno, Estados Unidos es el mercado más grande de consumo, con más de 300 millones de habitantes, además no solo con la cantidad de habitantes, sino con una capacidad de compra importante, una de las mejores del mundo. Así que definitivamente es un mercado que puede generar dividendos, generar retorno para su inversión, bien sea que decida invertir en inmuebles o decida abrir una compañía, un negocio, adicionalmente como centro de negocios para vender para otras partes del mundo también, debido a la estabilidad que tiene su marco regulatorio para negocios y su sistema bancario. Entonces hay una serie de beneficios indudablemente que genera el invertir en Estados Unidos. Sí, les recomiendo pues evaluarlo con detenimiento, evaluar las zonas. Hay muchísima información. Una cosa importante también que surge en Estados Unidos es que es muy fácil abrir una compañía. Digamos, el marco de negocios está muy bien definido y es bien sencillo. Y cualquier persona de cualquier nacionalidad puede venir a Estados Unidos y abrir una compañía y montar un negocio sin, digamos, ninguna necesidad especial. Así que es muy fácil, está hecho para eso, para que pueda invertir acá. Así que les recomiendo con toda seguridad que en lo que inviertan pueden tener, siempre y cuando tomen en cuenta también que es un mercado muy competido y que si están pensando en hacer cualquier negocio o una inversión deben analizarlo adecuadamente, deben planificar, deben entender el marco regulatorio que los rige para que no se lleven sorpresas, porque todo está muy bien definido, pero hay que entenderlo, hay que asesorarse adecuadamente para estar seguros que están cumpliendo con los requerimientos legales requeridos y no cometan errores que puedan costarles dinero por multas o por infracciones que estén cometiendo. He recibido una notificación sobre una auditoría de Sales and Tax
del Florida Department of Revenue sobre mi empresa. ¿Lo puedo hacer yo mismo o debería contratar a alguien? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Ok, siempre una auditoría de cualquier ente, bien sea del IRS, de Internal Revenue Service o del Departamento de Rentas del Estado donde esté, sea de sales tax o sea de impuestos sobre la renta o de impuesto a las ventas, que es sales tax, es un tema que hay que tener mucho cuidado, que hay que ser muy riguroso en el análisis, así que les recomiendo que no se enfrenten solos a ninguna auditoría, ni personal, ni de una de sus negocios, de sus compañías. Les recomiendo que busquen asesoría profesional de personal calificado, que tenga entrenamiento y que puedan tener referencias de su trabajo para que analicen la situación y puedan ayudarlos a enfrentar el proceso y manejarlo de forma adecuada. Nosotros hemos manejado auditorías de los diferentes entes, logrando que se resuelvan muchas situaciones, así que con mucho gusto podemos ayudarlos, pero recuerden que siempre es mejor buscar asesoría profesional porque se van a ahorrar muchos dolores de cabeza, porque incluso en casos de auditorías a veces cosas sencillas se pueden complicar por el hecho de no manejarlas adecuadamente, se cometen errores o se interpretan inadecuadamente cosas, así que les recomiendo que busquen asesoría si tienen una carta de una auditoría. Mi esposo es ciudadano americano y reside en los Estados Unidos. Yo vivo fuera de los Estados Unidos y no he resuelto mi estatus migratorio todavía. ¿Puede él declarar como casado declarando en conjunto? ¿Y afectará esto mi proceso migratorio? Puede hacerlo, es una elección que podría hacer. Ahora, va a depender del caso particular. Hay que analizar qué cosas tiene el extranjero o la persona no residente en su país, cuál es el efecto que tiene, porque si se considera residente fiscal de los Estados Unidos, entonces va a tener que declarar sus ingresos a nivel mundial, y eso puede tener efectos importantes. Mi recomendación es que no es una pregunta que se puede responder totalmente sin conocer el caso específico y las implicaciones de las circunstancias específicas de la persona, porque pues sería simplemente una respuesta sin una base real. Les recomiendo una consulta especializada para analizar qué activos tienen, qué tipo de ingresos y si la conveniencia o el impacto que implica hacer una declaración en conjunto versus que se mantenga como no residente y que el esposo declare como casado declarando por separado, o incluso podría, si tiene un dependiente, declarar como cabeza de familia. Entonces hay que analizar y ver cuál es la forma más adecuada dependiendo de las circunstancias particulares de la persona que es no residente. ¿Cuál es la diferencia entre un tax credit, crédito fiscal, y un tax deduction, o deducción de impuestos? Ok, un tax credit o un crédito fiscal es un monto de dinero que es asignado de acuerdo a las leyes de impuestos y que van a poder deducir del monto de impuesto a pagar. Así que es una deducción 1 a 1, ¿ok?, del impuesto a pagar. Eso es un crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un hijo en la universidad y puede calificar para un crédito por los estudios universitarios, ese crédito va a ser, si son $2,000, lo va a poder llevar contra el monto a pagar de impuestos. Si le toca pagar $10,000 de impuestos, le resta los $2,000 y quedan $8,000 a pagar. Eso es un crédito. Ahora, cuando estamos hablando de una deducción, estamos hablando de un monto que se va a deducir del ingreso que tiene gravable. Entonces tiene un ingreso de $10,000 y puede deducir, tiene una deducción de $2,000, le va a quedar un ingreso gravable de 8 y sobre eso se va a calcular el impuesto. Entonces no es 1 a 1 porque indudablemente ahí el ahorro que le va a generar esa deducción tiene que ver con el impuesto que se vaya a ahorrar de esa cantidad de dinero porque su ingreso gravable va a ser más bajo.
Esa es básicamente la diferencia. La última pregunta. Creo que tendré que pagar impuestos, pero no puedo completar mi declaración antes de la fecha límite. ¿Qué puedo hacer para evitar multas y penalidades? Siempre la recomendación es que hagan pagos estimados de impuestos. Tiene que poder calcular el ingreso gravable que va a tener de la mejor manera posible, aunque no tenga toda la información para hacer la declaración, porque recuerden que la extensión es para presentar la declaración. No hay una extensión para el pago. Entonces hay que tratar de hacer el mejor estimado posible. Si bien si ha venido haciendo estimados trimestrales, pues y le falta una porción, pagarlo antes de el 15 de abril y tratar de que quede lo menos posible por pagar. Siempre eso hay que hacerlo con cierta anticipación para que su contador pueda ayudarlo a hacer la mejor estimación posible. Esa es la única forma, digamos, de evitar intereses y multa, es que haya quedado el impuesto pagado para el 15 de abril, que es la fecha límite para presentar, para hacer los pagos de impuestos personales. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta que haya llegado en línea ahora. Bueno, no tenemos más preguntas, así que esta es nuestra... ¿Tenemos otra pregunta? No tenemos otra pregunta, pero simplemente un anuncio sobre nuestro próximo webinar, que es el miércoles 20 de marzo y será sobre empleados, recursos humanos y beneficios para sus empleados que pueden tener compañías y empleadoras. Ok, así que los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo webinar, febrero 20, sobre recursos humanos y empleados, para que entonces puedan entender cómo manejar su recurso humano y cómo mantenerlo motivado y entender los beneficios y lo que involucra todo esto. Y como siempre, pues les pedimos que se mantengan pendientes de nuestras redes. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, y siempre estamos posteando información de interés. Los invitamos a que puedan enviarnos por las redes sus preguntas y dudas, y vamos a estarlas incorporando en las sesiones de preguntas y respuestas que constantemente estamos haciendo. Y muchísimas gracias por acompañarnos.